Bienvenidos a Programando con el Novato. Seguimos con este ejercicio un poquito especial y más largo que estamos haciendo, en el que estamos elaborando una máquina tragaperras o una slot machine, inspirada en un videojuego que a mí me gusta llamado The Binding of Isaac. En el último vídeo hicimos que, voy a ejecutarlo, que funcionase ya correctamente toda esta parte inferior. Si intentamos hacer una tirada con una apuesta inválida, nos salían diferentes ventanas avisándonos de que en algo nos habíamos equivocado. Ya puede ser que hemos apostado 0, que hemos apostado más de lo que teníamos, que hemos apostado un número negativo o que hemos escrito, por ejemplo, una letra. Esto también lo detecta como fallo. Sin embargo, si introducimos una cantidad válida y le damos a tirar, el programa funciona. Pero, como vimos en la parte final del vídeo anterior, estas ventanas... ahora sí. Estas ventanas que estoy generando las genero con JOptionPaint, con esta clase que tiene métodos estáticos que se encarga de crear ventanas. La teníamos aquí abajo, aquí. Estas ventanas no funcionan como yo quiero y nos dan bastantes errores, ya que, por ejemplo, no son modales y nos permiten clicar en la parte trasera. Así que tenemos que lograr un tipo diferente de pantalla emergente, que eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Me voy a crear una clase nueva, que la voy a llamar, ventanas emergentes. No tiene método de main. Y esta clase se va a encargar de crear ventanas emergentes personalizadas. Las vamos a hacer como nosotros queramos. Y gracias a esta clase, vamos a tener ventanas emergentes muy personalizadas, ya que podremos meterle lo que nosotros queramos, fácil de abrir, que eso va a ser muy importante, y elaboradas en JavaFX, no con JavaSwing. ¿Qué vamos a tener dentro de esta clase? Vamos a intentar hacerla relativamente sencilla, o al menos al principio, y luego ya le metemos cosillas de personalización. ¿Quiero atributos o un constructor como en casi cualquier clase? No, vamos a hacerlo todo dentro de un método estático. Va a ser de tipo public, ya que lo llamaremos desde otra clase. Static, como he dicho, porque no quiero crear un objeto de esta clase. Será void porque no me va a devolver nada y lo vamos a llamar abrir ventana. Paréntesis, abro llaves y las cierro. ¿Qué necesitamos para crear una ventana en JavaFX? Esto ya lo hemos visto un montón de veces. Lo primero será un escenario, solo que esta vez lo vamos a hacer un poco diferente. No tenemos una clase que herede de application, así que vamos a crearlo todo aquí dentro. Necesitamos un escenario, así que stage lo llamo escenario y esto será igual a new stage, punto y coma. Importamos. Vamos a tener que importar un montón de clases. Y a continuación, ¿qué queremos que tenga esta ventana emergente? Vamos a hacerla sencillita, parecida a la que tenemos ahora mismo con un JOptionPaint, un mensaje y un botón abajo para cerrar. Entonces, siguiendo el orden de arriba a abajo, primero iría el mensaje. ¿El mensaje dónde lo voy a guardar? ¿En qué objeto? Vamos a utilizar un objeto de la clase text, que como su nombre indica, está preparado para mostrar texto. Es un nodo de JavaFX que se encarga de elaborar o de mostrar textos con el que podremos jugar y cambiarle 1000 parámetros. Lo llamo mensaje, por ejemplo, y esto es igual a new text, punto y coma. Importo también. Y aunque el constructor de la clase text permite el constructor sin parámetros, yo aquí le puedo pasar ya directamente un mensaje, por ejemplo, hola. Y como veis, funciona correctamente. Ya tendríamos un texto preparado. Pero claro, si os fijáis, en la clase escena tragaperras tenemos 1, 2, 3 y 4 mensajes diferentes de errores. Entonces yo no puedo prepararlo aquí. Bueno, podríamos prepararlo de alguna manera extraña, pero lo más cómodo para hacer esto es que recibamos por parámetros un string que sea el mensaje. Eso sí, le voy a cambiar el nombre al texto, al objeto text, y lo voy a llamar texto. Y ahora sí, por parámetros, le voy a pasar el mensaje que recibamos en el parámetro del método. Ya tenemos un objeto de la clase text con el mensaje que queramos. Voy a hacerlo feo al principio y luego ya vemos cómo podemos jugar con la clase. Y así también vemos la ventaja de hacerla nuestra propia y no utilizar JOptionPaint. Entonces, como lo quiero hacer sencillo, lo siguiente será un botón. Botón igual a new
button. El mensaje del botón, el texto, será cerrar. Importo la clase de JavaFX y nos faltaría un panel donde meter estas cosas. Voy a centrar el texto. Y aquí, ¿qué podemos poner? ¿Qué panel podemos utilizar? Un border. Border pane. Lo llamo raíz. Y esto será igual a new border pane. Punto y coma. Tenemos que volver a importar. Como he dicho al principio, vamos a importar un montón de clases en esta clase. Nunca mejor dicho. O valga la redundancia. Y dentro de la raíz tenemos que meter el texto y el botón. Pues en el centro, con el método setCenter, como hemos visto en varias ocasiones, vamos a poner el texto. Ahí. Y en el botón, en la parte inferior, el botón. Raíz.setBottom. Botón. En principio esto no va a quedar como yo quiero porque hay que alinearlo y otras cosas. Pero como digo, quiero hacerlo feo primero. Vamos a ver qué faltaría. Nos faltaría un escenario. No, perdón, una escena, que me he equivocado. Entonces, scene, escena, igual a new scene. Y por parámetros, en este constructor que vamos a utilizar, tenemos que pasarle la raíz, el border pane o el panel principal de esta escena. Y el tamaño, que pueden ser 250 por 100. No sé si será grande o pequeño. Bueno, ya iremos viendo. Importo la clase. Y nos falta establecer diferentes atributos al escenario y meterle la escena. Vamos con ello. Escenario. Le damos un título. setTitle. Error. Ya que esto lo vamos a utilizar para ventanas emergentes de errores, al menos en principio. Como dije al principio de este vídeo, vamos a hacer una clase sencilla y si luego necesitamos personalizar diferentes ventanas, cambiamos este método. Vamos a establecer la escena, escenario.setScene, escena, y vamos a mostrar la ventana, escenario.show. En principio ya está terminada esta clase, que no lo está porque como digo va a salir bastante feo, pero bueno, vamos a hacer una prueba de cómo se ve. Nos venimos aquí a la clase escena tragaperras y vamos a cambiar este de aquí. ¿Por qué este y no el primero? Por vagueza, porque cuando iniciamos la aplicación aparece directamente con 0 escrito en la casilla o en el campo de texto de apuesta. Así no tengo que cambiar nada para probar cómo se ve la aplicación, simplemente le doy a tirar y listo, y saldrá este mensaje. Voy a copiar, bueno, voy a hacer esto. ¿Cómo creo una ventana de esta clase nueva? Sencillo, como es un método estático, lo podemos llamar sin instanciar ningún objeto. Así que directamente nombre de la clase, ventanas emergentes, punto, abrir ventana. Y como parámetros le debemos pasar el mensaje que queremos que aparezca en esa ventana emergente. Ahora ya sí, puedo borrar esta JOption Pane y probar, que os aviso que se va a ver feo. A esto es lo que me refería, que no tengo que cambiar nada, podemos hacer pruebas directamente dándole al botón tirar. Si yo le doy a tirar, sale una ventana diferente. Pero, aparte de que la estética no está como a mí me gustaría, ya que, por ejemplo, este botón aquí a la izquierda es bastante feo, no hemos conseguido todavía lo que yo quería, que era que esta ventana fuese de tipo modal, que no pudiese cliquear hacia atrás o en la ventana principal, y como veis todavía puedo. La ejecución no se ha detenido aquí. Si yo le doy a tirar otra vez, se va a crear otra ventana. ¿Por qué? Porque el hilo principal sigue funcionando. Nuestras ventanas no están haciendo nada. Entonces vamos a tener que cambiar algo. Volvemos a ventanas emergentes y antes de meternos con la estética voy a hacer que esta ventana sea de tipo modal. Pero para ello vamos a tener que recibir aquí por parámetros otro más, de tipo stage. ¿Por qué? Porque necesitamos, para que pueda ser modal, decirle a qué ventana pertenece. Una ventana modal es como una ventana secundaria y siempre tiene que pertenecer a una ventana principal. Para ello, recibimos por aquí el escenario principal, por ejemplo, un poco largo, pero bueno. Me voy a copiar el nombre y antes de mostrarlo, o incluso antes de establecer la escena, me da igual, vamos a utilizar con el escenario nuestro, con el que creamos aquí, un método, escenario, que se llama initModality. Este método nos pide un parámetro de tipo modality. Una clase que tiene constantes de clase preparadas
modality punto, y gracias a ellas podemos elegir cómo queremos que sea nuestra ventana. Como yo quiero que sea modal, aquí te lo dice. Si utilizo este parámetro, que se llama ventana modal, le estoy diciendo que esta ventana va a estar preparada de esa forma, que yo si hago clic en la ventana trasera no pueda. ¿Por qué? Porque mientras esté abierta esta, la principal está aislada, por decirlo de alguna forma. Pero todavía nos falta decirle cuál es su ventana principal. Y eso lo conseguimos con otro método, escenario, que se llama setOwner. No, me lo he inventado. Es init, igual que el anterior, pero initOwner. Que como veis nos pide un objeto de tipo ventana. Nuestro escenario principal, el que recibimos por parámetros, es de tipo Windows también. ¿Por qué? Porque aunque es un stage, seguramente en su cadena de herencia en algún momento hereda de Windows. De Windows, en singular, no en plural. Ahora mismo le hemos dicho que se inicie en modo modal y después le decimos que su dueño, el dueño de esta ventana secundaria o de ventana emergente, es el escenario principal, que debemos ponerlo aquí en la escena tragaperras. Debemos pasárselo como segundo parámetro, pero no podemos acceder a nuestro escenario ya que lo tenemos... aquí no, claro, lo tenemos aquí en la clase main. Aquí es donde está recibiendo este método, el método start, un escenario por un parámetro que nosotros no controlamos. Debemos conseguir acceder a este escenario. ¿Y cómo conseguimos eso? Porque tenemos que lograrlo en esta otra clase. Sencillo. Como esta clase es nuestra, la hemos creado nosotros, simplemente podremos modificarla un poco y decir que aquí, como cuarto parámetro, vamos a recibir un escenario. Stage escenario. Tenemos que importar la clase y ahora nos venimos al main, guardamos todo y aquí que nos marca un error, le pasamos como cuarto parámetro el escenario. Ya lo hemos movido de esta clase a la siguiente. Ahora tenemos que meterlo en un atributo para poder acceder desde cualquier método de esta clase. Private stage, escenario, y lo llamo, pues sí, escenario, punto y coma. Lo único que nos quedaría es en el constructor decir que, igual que aquí, this.escenario es igual a escenario. Con esto ya hemos conseguido traernos el stage, el objeto stage, desde la clase main a la clase escena tragaperras. Y con esto ya sí podemos venirnos aquí abajo y utilizarlo como parámetro en el método abrir ventana. Guardo, desaparecerá el error y ya como tenemos configurado correctamente la ventana modal, si le doy al play y le doy a tirar con la apuesta de 0, sale la misma ventana estéticamente, pero si yo intento clicar en cualquier lugar de aquí atrás, como veis, no me deja. Se escucha ese sonidito típico de Windows, al menos Windows porque es el que estoy utilizando yo, y si intento cliquear en cualquier otro lugar, por ejemplo en el botón tirar, si le doy a cerrar, claro, no le he dado funcionalidad. Si cierro esta ventana, no ha pasado nada. No como antes con JOptionPaint, bueno, lo podemos probar, que si yo abro una ventana de JOptionPaint y le doy a tirar un clic, ahora si cierro esta ventana, se abre otra porque ha detectado ese clic, no se ha perdido. También otro error que nos pasaba con JOptionPaint es que acababa explotando el programa. Con esta de JavaFX la podemos dejar abierta todo el rato que queramos, que no se va a poner en no responde, como nos pasaba con JOptionPaint. Vamos a cambiar un poquito la estética. Vamos a poner que aparezca centrado el botón, un poquito separado del borde inferior. Cambiemos el aspecto del texto también, para que aparezca un poco más grande y no sé, a lo mejor en color rojo, lo que se me ocurra. Para conseguir esto nos vamos a venir aquí y vamos a decir, por ejemplo, que el botón está en el centro y separado. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo conseguimos eso? Si lo tenemos dentro de un border paint, podemos utilizar unos métodos estáticos que tiene preparada la clase border paint. Una vez que ya tengo colocado el botón, me vengo aquí después y digo que border paint, ya que el método es estático, border paint.setAlignment, establecer alineación de qué nodo y en qué posición. Me pide dos parámetros, como podemos ver aquí, del nodo botón y en la posición. Esto ya lo hemos visto varias veces. Tenemos que utilizar también la clase pos y un método estático, perdón, una constante de clase que se llama, pues la que nos interese. Yo quiero que esté en el centro.
Como veis, no utilizamos setAlignment directamente con el botón, sino con el border pane, utilizando su método estático setAlignment, le podemos decir qué nodo, eso sí, ese nodo tiene que estar dentro del border pane, si no, no funcionaría, y en qué posición. Así podemos cambiar individualmente la posición o el padding, que es lo siguiente que vamos a cambiar, de cualquier nodo sin tener que tocar el resto de ellos, que a lo mejor no nos interesa. Por ejemplo, a mí el texto no me interesa modificarlo porque ya aparece en el centro. Por eso este método es bastante útil. Si le damos al play, veremos que en esta ventana ya aparece el botón en el centro, pero todavía aparece pegado al borde inferior y eso no me gusta. Cerramos esto. ¿Y cómo cambiamos esa separación? Igual, vamos a utilizar otro método estático de la clase borderPane que se llama setMargin. Bueno, me he equivocado antes, he dicho padding, pero no, es el margen. Igual, ¿a qué nodo quiero aplicarle un margen? Al botón. ¿Qué margen quiero aplicarle? Pues nos pide un objeto de la clase inset. Aquí no podemos utilizar una constante. Aquí tenemos que crear un objeto de la clase inset. Así que new a inset, o como se pronuncie, insets, y vamos a importarlo. Cuidado, que hay dos, el de AWT no, el de JavaFX. Trabajamos ahora mismo con JavaFX. Nos marca un error porque este constructor está esperando recibir un doble, o al menos un doble, porque como veis, tiene constructores sobrecargados. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El primero, el que solo nos pide un parámetro, si le pasamos un 5, por ejemplo, se va a aplicar 5 de separación por izquierda, arriba, derecha y abajo del elemento, del nodo. Con un único parámetro le aplica el mismo margen a todas las direcciones. Con el segundo podemos ser más específicos. Uy, se me va. Con el segundo podemos ser más específicos, como digo, ya que nos permite decirle individualmente qué separación quiero por... Ahora mismo no estoy seguro, pero bueno, vamos a darle a ver si lo marca aquí. Sí, aquí. Vale. ¿Qué separación va a tener por arriba, derecha, abajo e izquierda? En ese orden, ¿vale? Arriba, derecha, abajo, izquierda. Nos permite ser más específicos, por ejemplo, si queremos darle separación solo por abajo, hemos dicho que abajo era este, le digo que 5, y si le doy al play, ventana de error, ya tenemos el botón un poquito separado. En este caso en concreto, nos daría igual utilizar este o este. ¿Por qué? Porque como está en un panel, bueno, en la parte inferior del panel, no se va a notar mucha diferencia. Si le doy al play, como veis, el botón aparece igual. Pero en algunas ocasiones nos va a resultar mucho más útil utilizar el otro constructor, porque a lo mejor no nos interesa que se separe de la izquierda, por decir algo. Incluso podríamos hacer la prueba comentando un momento esta línea. Si le doy al play, ahora aparecerá en la izquierda, pero separado por izquierda y por abajo. Sin embargo, si utilizamos el constructor anterior, que era el tercero es abajo, y me falta uno, solo aparecería separado por la parte inferior. Que como digo, en este caso no nos vale porque yo no quiero que se vea así de feo, pero puede que en alguna aplicación que hagáis os interese solo separarlo de alguna parte. Ya sabéis que con este segundo constructor podréis lograrlo. Yo lo voy a poner así, simplemente por ahorrarme escribir 3 ceros. Ya ves tú lo que me voy a ahorrar, pero bueno. Y una vez que ya tengo el botón, bueno, incluso lo voy a separar un poquito más, porque lo he visto muy pegado abajo. A ver si ahora sí. Bueno, una vez terminado con el botón, bueno, ¿terminado de qué? Nos falta lo más importante, que hay mucha estética, pero no le he dado una funcionalidad. Eso sí, antes de agregar el botón, me voy a venir, bueno, aquí cuando lo nombro, le voy a dar una funcionalidad. Lo conseguimos con el método setOnAction. Lo ponemos en acción y con una expresión lambda, así, e-mayor que, vamos a decirle lo que tiene que hacer cuando se pulse este botón. ¿Yo qué quiero que pase? Sencillo, si el botón se llama cerrar, quiero que se cierre este escenario. Así que no tenemos que crear ningún método aparte ni nada. ¿Por qué? Porque escenario, ya tiene un método que se llama close, cerrar. Y con esta instrucción, si le damos al play, vamos a probarlo. Cuando yo le dé al botón cerrar, se llamará a ese método, al método close, de el escenario de esta ventana emergente. Si le doy, se cierra y podemos seguir jugando. Doy al 2 y jugamos perfectamente. Vamos a modificar un poquito el texto. Nos venimos aquí cuando lo hemos nombrado y decimos que texto, uy, que se me va con el alt, texto
podemos utilizar un montón de métodos. Vamos a cambiarle la fuente. setFont, que nos pide por parámetros un objeto de la clase font. Pues new font, paréntesis, e importamos la clase font, pero de JavaFX. Cuidado, que con las prisas yo más de una vez he importado la que no es y luego me he comido la cabeza 20 minutos buscando un error. ¿Por qué nos marca error? Porque no tiene un constructor por defecto que no tenga parámetros. Tenemos que utilizar alguno de los que nos pide aquí. Este simplemente cambia el tamaño y este cambia la fuente y el tamaño. Este de aquí voy a darle simplemente porque tengo curiosidad qué es lo que hace. Sí, claro, es que directamente nos está diciendo que este constructor no está visible. Me aparece, pero no es un constructor que podamos utilizar. Vamos a utilizar directamente el que nos pedía dos parámetros, que era el texto, un string y un número doble o double, que son el nombre de la fuente que queremos utilizar y el tamaño. ¿Cuál voy a utilizar? Voy a utilizar, pues, Roboto, por ejemplo. Y el tamaño, 20. Veamos cómo queda. Le damos al play, creamos un error y me he pasado un poco de tamaño. Pues un poquito menos. Aquí 16. Veamos. De nuevo tirar. Claro, me he quedado muy corto. Vale, tendría que ser así. O incluso podríamos hacer la ventana un poquito más grande. Venga, vamos a hacer eso. Hagamos que la ventana sea de 300. De alto, no. De alto se va a quedar igual. Lo voy a tirar. El dinero apostado no puede ser 0. Vale. Lo único que tendríamos que hacer pruebas con el resto de mensajes, porque puede que alguno sea más largo. Creo que realmente no. Pero bueno, ya que estamos, vamos a cambiar los 4 mensajes de error por esta nueva clase. Lo copio y lo pego y cambio el mensaje corto. Bueno, perdón, copio, pego. Borro el JOptionPaint y me vuelvo a copiar esto para el siguiente posible error. Este no lo voy a copiar, ya que solo escribir valor incorrecto. Valor incorrecto. Punto, que he puesto punto en los demás y en este no. Y por último, el de no puedes apostar más de lo que tienes. Este sí me lo copio. Copiar, pegar y borrar. Ahora sí, vamos a probar que se vean bien los mensajes. El de una letra. Valor incorrecto, ¿vale? Número 0, ya lo hemos visto. Número negativo, un poquito apretado. Y número grande, bueno, no lo sé. Quizás debería bajarle un poquito. Voy a ponerlo en fuente 15. El que peor se veía era el negativo, ¿no? Vamos a ver. Ya está, así queda bien. Como imagináis, esto ya es a gusto del consumidor. Si vosotros estáis siguiendo el código, hacerlo como a vosotros os guste más. Para terminar este vídeo voy a darle un color al texto, que eso es muy sencillo. Solo tenemos que decir que texto, y utilizando el método setFill lo podemos rellenar. Rellenar con un objeto de la clase Paint. Pues vamos a utilizar directamente un objeto de la clase Color, punto y red, por probar. ¿Por qué podemos utilizar la clase Color si nos está pidiendo un parámetro de tipo Paint? Porque la clase Color es una clase que hereda de la clase Paint. Así que directamente utilizamos esto y si le damos al play, le crea un error, el mensaje aparece en rojo. ¿Vale? No es muy estético, pero es simplemente también para ver diferentes métodos que no hemos utilizado y aprender nuevas funcionalidades. Que ya sabéis que este es el fin de estos ejercicios. Lo importante es que en cada vídeo intentemos aprender algo. Con esto yo creo que en principio está terminada esta clase de ventanas emergentes. Ya tenemos otra cosita más realizada en esta aplicación. Lo siguiente ya va a ser empezar con la funcionalidad del juego, porque ahora mismo, aunque nos salgan 3 iguales, no ganamos nada, no ganamos nuevas monedas. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente parte. Pero esta la vamos a dejar aquí. Ya hemos terminado esta clase de ventanas, en la que, por cierto, hemos importado un montón de cosas de JavaFX y hemos visto nuevos métodos y clases. ¿Y vosotros qué tal? ¿Lo estáis intentando? Si es así y queréis comentarme cómo lo lleváis, ya sabéis. Yo lo voy a ir dejando aquí, así que nada más. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribirme en los comentarios, al correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!